para que hablara sobre el presunto plagio de su tesis. Un juez de la Ciudad de México echó abajo la medida y con esto la máxima casa de estudios ya podría, en principio, pronunciarse al respecto. ¿Por qué en principio? Porque los abogados de la señora Yasmín Esquivel en pantalla tomaron la decisión, han dicho que no quiere decir que la UNAM pueda decir lo que ha venido estudiando, trabajando, investigando. Bueno, le hemos pedido a Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Bueno, Juan Jesús, como siempre te saludo con gusto, gracias por tu tiempo, buenas noches. Querido Javier, gracias por la invitación en este día, pues movidito. En temas judiciales. A ver, ¿qué te parece si empezamos por lo que te compete indirectamente, que es la UNAM? ¿Qué pasó exactamente con lo que decidió un juez? Y sobre todo, ¿qué quiere decir que los abogados de la ministra digan que no se puede todavía abrir la investigación? Exactamente, en términos legales, técnicos, ¿en qué estamos, Juan Jesús? Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero que hay que decir, Javier, es que este caso no está cerrado. Como intentaron ver los abogados de la ministra Esquivel, incluso ella misma en sus palabras, esto todavía le falta muchísimo. La UNAM se está defendiendo, la UNAM está interponiendo algunos medios de defensa para combatir las múltiples amparos que ha interpuesto Yasmín Esquivel, ¿no? Lo que hoy se ganó, Javier, es un paso para que, de nueva cuenta, la UNAM pueda hacer el trabajo relativo al Comité de Ética y determinar si plagió o no la ministra Yasmín Esquivel. Pero la resolución de hoy, Javier, es atacable. Es decir, la defensa de Esquivel puede de nueva cuenta interponer un recurso de reclamación y esto se tendrá que resolver por un tribunal colegiado. Recuerdo que hace meses, cuando pasó lo del caso que hablamos, llegamos a soltar la hipótesis de que el caso puede ser visto por la propia Suprema Corte y para eso todavía faltan muchos meses. Entonces se sigue peleando de un lado a otro en otras instancias, pero lo que pasó al día de hoy creo que en resumidas cuentas sirve para dos cosas. Una, decir que el caso de Esquivel está abierto, que el UNAM tarde que temprano va a tener que resolver sobre el plagio de Yasmín Esquivel. Y lo segundo, para recordarnos también que esto no tiene punto final todavía. Es una batalla a largo plazo. Oye, sobre este mismo caso, lo segundo es, ¿qué piensas del dictamen que dio la UNAM sobre Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum y la ingeniera Xóchitl Gálvez? Te lo pregunto porque la impresión desde fuera, Juan Jesús, es que un poco se jugó a quedar tablas. A ver, ¿qué piensas entonces? Sí, mira, Javier, a título personal y como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a mí no me gustó para nada la resolución. Me parece una resolución no solamente, como bien dices, de corte salomónico, ¿no? Como que despacho los dos casos con el mismo criterio. A mí lo que me preocupa es algo que también hemos comentado, querido Javier, es que el problema de los plagios del UNAM no radica en Xóchitl Gálvez, en Claudia Sheinbaum y en Yasmín Esquivel. Aquí hay un tema estructural y sistemático que la UNAM tiene que saber manejar con muchísimo más cuidado. Una parte del comunicado que fue la más preocupante que me pareció es cuando se alega que la UNAM ya no conocerá ese plagio, sobre todo de cara al 2024, pues yo creo que previendo que todas las candidaturas, los diputados, los gobernadores, claramente el rival va a poner algún software de plagio para ver si hay algo o no en su tesis de aquellos que tienen una licenciatura. La UNAM lo que dice, solo vamos a entrar a analizar aquellos casos cuando se afecte directamente la titulación, el trabajo que se realiza. Es decir, no hay que irnos lejos, como el caso Esquivel. Para ser ministro de la Corte necesitas un título de abogado. Dice la UNAM, todos los demás casos no los vamos a solventar. Entonces, a mí no me deja conforme. A mí como universitario creo que hay que hacer muchísimo más trabajo de los comités de ética, generar normatividad y sobre todo entender que esto no es un problema aislado, sino que es un problema estructural que atañe a toda la máxima casa de estudios de esta nación. Bueno, a ver, ahora vayamos al caso de el ministro Arturo Saldívar,
Recuerdo un artículo, creo que sí hicieron tú y Javier Martín hace algún tiempo, ¿no? Sobre el propio ministro, si mal no recuerdo. Has hecho otros, pero me refiero a ese en particular con Jesús Martín Reyes, ¿no? Javier Martín Reyes, perdón. Es correcto, Javier. Ya lo adelantábamos y en ese sentido lo de hoy nos sorprende. Es inesperado. Creo que el tiempo nadie lo esperaba, pero no sorprende, ¿no? Desde hace rato Arturo Saldívar ya estaba dando señales muy claras que no era otra cosa más que un político con toga. No eran criterios jurídicos, hay que remitir a la militarización, hay que remitir a el plan B en materia electoral. Lo cierto eran que eran criterios para agradar al presidente López Obrador o al movimiento de Morena, ¿no? En ese sentido también, pues esto creo que nos habla de un desprecio absoluto por la función judicial, Javier. Nos habla de una persona que claramente está buscando saltar a otro puesto y creo que esto es un antecedente muy peligroso. Precisamente que los nombramientos de ministros de la Suprema Corte duren 15 años no es porque se les ocurrió nada más ese número o porque les gustó que duren ese tiempo. Se buscan que sean plazos largos, fijos, irrenunciables, improrrogables, para precisamente evitar estas puertas giratorias. Imagínate que ahora una persona que decidió casos que conoce propiamente de asuntos de particulares, ahora va a estar en el gobierno. Esto genera un problema de puertas giratorias. Entonces, creo que la decisión que está tomando Arturo Saldívar, a mí me queda claro que en el gremio desde hace rato, por lo menos en el gremio jurídico, su legitimidad no alcanza para describir estas volteretas y estas trampas que ha hecho jurídicamente, pero me parece que lo que está apostando es hacer eso, hacer claramente de la Constitución algo orientativo y a dejarse guiar por la mayoría política del momento, y en ese sentido, como lo anunció minutos después, que parecería que desde antes ya lo había platicado con Claudia Sheinbaum y con la gente de Morena, pues tener un lugar a futuro si gana Claudia Sheinbaum en su administración. ¿Qué pasa con la Corte en este sentido cuando la ley claramente determina que para que renuncie debe de ser una causa grave? ¿Cómo catalogar una causa grave cuando por lo menos en el papel y en el texto y lo que dijo Claudia Sheinbaum y lo que los propios ministros de la Corte ya dieron a conocer a través de un boletín, no parece existir esa figura de causa grave para tomar esta decisión, Juan Jesús? Claro que sí, con mucho gusto, Javier. Mira, esto es lo que se llama, Javier, como un concepto jurídico indeterminado, ¿vale? Una causa grave, para algunos será una cosa, para otros será, pero quien tiene la carga de la prueba, pues es el involucrado, ¿no? Hay que decirlo, si Arturo Saldívar considera que es una causa grave renunciar a la Corte para irse a la transformación, pues eso lo tendría que argumentar y esperaríamos que el Senado haga un ejercicio de deliberación, que tengan la posibilidad de escuchar argumentos, pero pues sabemos cómo funciona nuestro Senado y sobre todo, Javier, no hay que olvidar el antecedente de Eduardo Medina Mora. Al día de hoy, cuando renunció Eduardo Medina Mora, nadie sabe a ciencia cierta por qué lo hizo. Algunas trascendidos dijeran por algunas cuentas, alguna presión política, pero al día de hoy no tenemos la causa legal por la que renunció Eduardo Medina Mora. Con ese antecedente, yo creo que Arturo Saldívar toma esta decisión y en ese sentido, también hay que decirlo, Javier, a nadie se le puede obligar a estar en un puesto en contra de su voluntad. Lo que tenemos aquí es la tormenta perfecta. Es una norma que está mal diseñada, que ha quedado corta para aquellas personas que no tienen la ética, el talante para ejercer un cargo durante 15 años como ministro de la Suprema Corte, y por el otro tenemos un concepto jurídico indeterminado que al final del día la causa grave la deberá evaluar el Senado, pero un Senado con mayoría oficialista va a ser prácticamente algo que ya está planchado y en ese sentido deja la Corte con una vacante menos. Y sobre todo, yo sinceramente creo, Javier, que el presidente López Obrador, después de estar insistiendo mucho en que los ministros deben ser votados por el pueblo, deben ser a mano alzada, a mí me resultaría muy contradictorio que Andrés Manuel López Obrador nombre a un ministro durante los próximos 15 años. Entonces,
Creo que la incógnita está abierta, creo que no hay alguna respuesta jurídica que se pueda solventar, es una norma imperfecta y en ese sentido lo único que se puede apelar es la ética, el buen criterio y la dignidad, pero que para el caso de Saldívar me queda claro que todo eso lo ignoró por completo. Juan Jesús Garza Onofre, gracias que estuviste con nosotros, Juan Jesús, que tengas buena noche. Gracias como siempre por la invitación, querido Javier, que sea buen día. Gracias para ti.